Hoy te cuento la historia de un plebeyo que después de que todo su pueblo fuera aniquilado por demonios, terminó siendo admitido en una especie de academia que se encargaba de entrenar a descendientes de héroes con habilidades especiales para convertirlos en Seven Knights, personas capaces de enfrentar a los demonios que rondaban el continente, y donde la mayoría pertenecían a la realeza. Por eso mismo al principio el chico no era tratado de buena forma por sus compañeros, quienes lo consideraban un perdedor. No obstante, parecía esconder un oscuro poder en su interior, con el que terminó demostrando ser capaz de enfrentar y derrotar a cualquiera, lo que le valió incluso para conquistar a varias chicas de la realeza. Pero existía un pequeño problema: el chico no obtenía sus habilidades de antepasados como los demás. Más bien, era una especie de demonio como los que cazaban, algo que incluso lo llevó a ser sentenciado a colgar los tenis por sus compañeros. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Seven Knights Revolution. La historia comienza ubicándonos en un mundo constantemente atacado por una especie de criaturas demoníacas que regularmente arrasaban con pueblos y ciudades enteras. Por eso mismo la humanidad se vio obligada a crear una fuerza de guerreros, conocidos como los Seven Knights, personas con habilidades especiales que eran entrenadas en academias, que se encargaban de prepararlos para el campo de batalla y de ayudarlos a despertar sus habilidades. Después de todo, ellos eran los únicos capaces de hacer frente a la amenaza. Tras esto, nos presentan a esta chica de aquí, la capitana de uno de los mejores escuadrones de Seven Knights, quien en ese momento estaba recorriendo algunos pueblos que habían sido arrasados por los demonios, tratando de encontrar sobrevivientes. Sin embargo, no muchos eran capaces de sobrevivir a las olas de monstruos. Y ahora sí, nos presentan a nuestro prota, Nemo, un plebeyo común y corriente, cuyo pueblo había sido completamente destruido por los demonios, y en ese momento él se encontraba tratando de escapar de la amenaza. Aunque no estaba resultando ser una tarea sencilla. De hecho, él era uno de los pocos ciudadanos que contaban con vida y había conseguido sobrevivir tanto gracias a sus habilidades, ya que nos revelan que él estaba por ingresar a la academia de los Seven Knights. Sin embargo, luego de un rato parecía que su suerte había terminado, ya que a pesar de que continuaba moviéndose a alta velocidad, tratando de evadir a las bestias que peinaban la zona, no podría continuar de esa manera por mucho tiempo más. Debía encontrar una salida de ese territorio rápidamente si quería sobrevivir. De lo contrario, correría el mismo destino del resto de ciudadanos. Aunque luego de un rato se dio cuenta de que sus probabilidades de salir con vida eran nulas, llegando a la conclusión de que no existiría un mañana para él. Por suerte, cuando estaba por ser aniquilado por las criaturas, pudo escuchar como un tren tripulado por los famosos guerreros estaba llegando al lugar, así que vio eso como una oportunidad para escapar de esa ciudad. Por cierto, dicho tren era tripulado por la chica que conocimos antes, Faria, quien, como se los dije, era la líder de un escuadrón de Seven Knights. Y bueno, una vez llegó a la ciudad, de inmediato inició el altercado contra las criaturas, cuyo número no dejaba de incrementar. Por cierto, la chica parecía impresionada con que un civil hubiese sido capaz de sobrevivir a un ataque como ese. Según ella, ese chico debía contar con un físico y unos instintos muy por encima de la media para conseguir algo como eso. Y claro, la chica no era la única sorprendida. Después de todo, Nemo quedó impactado con el poder con el que esta última contaba. Estaba siendo capaz de arrasar con docenas de demonios como si de simples insectos se trataran. Y bueno, gracias a sus habilidades, no le tomó mucho trabajo deshacerse de los demonios que los habían rodeado completamente. Por cierto, una vez en el tren que los sacaría de ese territorio, nos explican más a detalle cómo era que los Seven Knights obtenían sus habilidades. Y resulta que estos últimos eran descendientes de antiguos héroes legendarios y de quienes tomaban prestado su poder. Este proceso era conocido como sucesión. Sin embargo, muy pocos conseguían desbloquear el poder de un héroe antiguo, a pesar de ser sus descendientes. Era por ello que muy pocos reclutas de la academia llegaban a convertirse en los famosos Seven Knights. Pero bueno, luego de comprobar que el prota era el único sobreviviente y que además de ello era un aspirante a Seven Knight, decidió escoltarlo personalmente hasta la academia, comentándole que ella también era alumna de ese lugar. Y bueno, una vez estuvieron en confianza y luego de que el prota le comentara un poco de su historia y sobre cómo toda su familia había perdido la vida durante los ataques que continuamente los demonios habían estado realizando en su territorio, la chica aprovechó para comentarle que su pelotón se estaba encargando de erradicar una organización conocida como
como Pisces, cuyo fundador original, al parecer, era responsable de la liberación de los demonios por todo el mundo hace cientos de años. Sin embargo, eliminarlos estaba resultando ser una tarea difícil, ya que sus aliados eran guerreros muy poderosos, y a la academia le tomaba mucho trabajo encontrar reclutas que fueran capaces de conseguir el poder de la sucesión. Después de todo, muy pocos contaban con la fuerza suficiente para acceder a un poder como ese, y aquellos que lo conseguían corrían el riesgo de perder el control y ser devorados por la oscuridad del dichoso poder. Claro, le comentó que él podría unirse a su escuadrón en caso de que después de algunos años de entrenamiento en la academia pudiese firmar un contrato con alguno de los dichosos héroes, aunque para ello debía dar algo a cambio para obtener la bendición de algún guerrero. Claro, en caso de que no lo consiguiera, podría simplemente ser un soldado raso, como muchos de los reclutas que no desbloqueaban ese poder. No obstante, su conversación fue interrumpida, ya que vemos como una especie de demonio de clase B, creado a partir de los restos de los demonios de antes, había ido tras ellos, y el cual contaba con un nivel de poder tan grande, que sin siquiera darles tiempo a reaccionar, terminó descarrilando por completo el tren en el que se encontraban. Claro, la colisión fue tan grande que terminó dejando a todos los tripulantes inconscientes, o bueno, todos a excepción del prota, que extrañamente, gracias a las mismas habilidades que había usado para mantenerse vivo hasta ahora, no sufrió ninguna herida, y de hecho salvó tanto a Faria como a su amiga de sufrir heridas mortales. Recuerden esto porque será importante más adelante. Pero bueno, la chica, luego de recuperar el conocimiento, se dio cuenta de que no tendría más opción que hacer frente a la criatura. No obstante, en el estado en el que se encontraba, y notando la diferencia de niveles que existían entre ella y la criatura, para la que normalmente se necesitaría un escuadrón entero de Seven Knights, estaba segura de que no tendría ninguna oportunidad contra él. Aún así, inició el enfrentamiento contra el demonio, tratando de ganar la mayor cantidad de tiempo posible. Sin embargo, por más combos que empleaba, nada parecía dar resultado. Así que luego de un rato le pidió al prota que por favor escapara del perímetro y se llevase a su compañera, que aún no recuperaba el conocimiento tras la colisión, mientras ella trataría de ganarles la mayor cantidad de tiempo posible. No obstante, el prota no estaba dispuesto a seguir una orden como esa. De hecho, planeaba ser él quien sirviera como cebo para distraer al demonio. Después de todo, su vida no tenía ningún valor en comparación con la de la chica. Lo que no esperaba fue que en ese momento ante él apareció una especie de tarjeta de sucesión para convertirse en un Seven Knight, algo que, como se los mencioné antes, solo conseguían los prodigios luego de años de entrenamiento. Incluso Faria no podía creer que un novato hubiese sido elegido para portar un poder como ese. Pero bueno, tras esto la conciencia de Nemo fue llevada a una especie de plano astral, donde una voz angelical explicó que él había sido escogido como el sucesor del héroe oscuro, y por ende adquiriría todas sus habilidades. Después de todo, su aura era muy similar a la del dichoso héroe. No obstante, según una voz, para concretar el contrato, debía ofrecer algo a cambio. Los nobles regularmente ofrecían reliquias familiares, objetos muy valiosos para sellar el acuerdo, pero el prota, al no contar con nada de eso, ofreció su propia vida. Después de todo, era lo único con lo que contaba, pero al menos eso dio resultado, ya que el héroe oscuro aceptó bendecirlo con sus habilidades, eso sí, advirtiéndole que debía tener cuidado al usarlas, o de lo contrario, podría terminar siendo devorado por la oscuridad. Pero bueno, luego de volver al mundo real, gracias a su nuevo y por cierto muy oscuro poder, fue capaz de salvar la vida de Faria, justo antes de que esta última fuese eliminada. Pero a pesar de ello, la chica no podía creer que alguien tan joven fuera capaz de convertirse en un sucesor. Además, le sorprendía que a pesar de solo contar con una transformación parcial, el poder físico de ese chico fuese tan grande. No obstante, no había tiempo que perder, ya que el prota, quien parecía tener años de entrenamiento, inició un enfrentamiento contra la criatura, y a diferencia de la chica que no tuvo oportunidad, él sí parecía ser capaz de seguirle el ritmo al demonio, al grado de luego de un rato, consiguió crear una apertura para que Faria, que contaba con su poder completo, diera el golpe final, acabando con la bestia. Eso sí, como se los dije, el chico ofreció su vida a cambio del poder, así que en cada ocasión que lo usara, su esperanza de vida se reduciría. Tras esto, la capitana, quien como era de esperarse, había quedado impactada con las habilidades del chico, le dio las gracias por haber salvado su vida, explicándole que con su poder no solo sería admitido en la academia, sino incluso podría formar parte del escuadrón de élite de los Seven Knights, si así lo deseaba, comentándole que era la primera vez que alguien, sin ningún tipo de entrenamiento previo, conseguía despertar el poder de la sucesión. Y bueno, luego de algunos días de viaje, los chicos por fin llegaron a la dichosa academia. Claro, el prota quedó impactado, ya que nunca había estado en un lugar tan lujoso como ese.
Pero mientras Faria le daba un pequeño tour a Nemo por las instalaciones, se toparon con este chico de aquí, Joe, uno de los miembros del pelotón de la chica, y quien de hecho descendía de un héroe bastante reconocido, cuyo poder se basaba principalmente en crear y manipular el hielo. No obstante, vemos como el tipo no parecía muy contento con la llegada del prota a ese lugar, a pesar de que este último trató de ganarse su confianza, ya que creía que un simple plebeyo sin entrenamiento no duraría mucho en ese lugar. Sin embargo, eso estaba por cambiar, ya que luego de terminar el recorrido por las instalaciones, la capitana organizó una reunión con los Seven Knights pertenecientes a su escuadrón, quienes de hecho no entendían la presencia de Nemo en una reunión como esa, y a la cual solo tenían acceso los mejores guerreros de la academia. Lo que ninguno de los tipos esperaba era que la chica presentaría a Nemo como un Seven Knight oficial y nuevo miembro de su pelotón. Claro, como era de esperarse, al principio todos creían que se trataba de una simple broma. Esto ya que un chico tan joven, y además un plebeyo que quizá ni siquiera era descendiente sanguíneo de algún héroe, no podía dominar el poder de la sucesión, y mucho menos sobrevivir en su equipo. Después de todo, las misiones que ellos solían llevar a cabo, la mayor parte del tiempo eran de rango A. Pero su opinión cambió luego de que la chica les informara que el prota ya contaba con el poder de la sucesión, y a pesar de no ser un noble como todos ellos, había adquirido ese poder antes que cualquiera, revelándoles que incluso había sido capaz de enfrentar a un demonio de clase B en su primera asimilación, y de no ser por él, quizá en ese momento ella se encontraría sin vida. Así que según sus cálculos, ese chico sería capaz de enfrentar a cualquiera de los presentes en la sala. Tras sus palabras, los tipos no tuvieron más opción que aceptar su decisión, aunque aún no estaban del todo de acuerdo con ello. Y bueno, tras concluir la dichosa reunión, Joe, por órdenes de Faria, tuvo que terminar de darle el tour por las instalaciones al prota, aunque no parecía muy contento con ello. Esto ya que no parecía agradarle demasiado la actitud fría y desinteresada con la que Nemo se comportaba. Según él, parecía como si ni siquiera le importara ser un Seven Knight. Lo que no sabía era que el prota no le interesaba prácticamente nada en ese mundo. Y el porqué de ello, como se los dije, lo sabremos más adelante. Pero bueno, en medio del tour terminaron topándose con esta chica de aquí, Sophie, la bibliotecaria del lugar, y quien parecía estar bastante interesada en Nemo, ya que el rumor de que un nuevo Seven Knight había aparecido ya estaba esparcido por toda la academia, y claro, todos esperaban a conocerlo. Y recuerden bien a esa chica porque será importante más adelante. Pero bueno, el dichoso tour finalizó luego de que Joe llevara a Nemo hasta la residencia en la que se hospedaría, y la cual de hecho era usada únicamente por Faria, quien no compartía la instalación con nadie. Sin embargo, había pedido personalmente hacerlo con el prota para conocerlo más a fondo, ya que parecía haberse interesado bastante en él. Claro, no solo lo hacía por eso, sino también porque sus superiores y los miembros del consejo que regía la academia le encargaron que se hiciese cargo de mantener vigilado al chico personalmente, ya que se les hacía raro que alguien sin entrenamiento previo hubiese despertado el poder de la sucesión. Y lo más intrigante era que no conocían la identidad del héroe con quien había realizado su contrato. Así que su misión era la de mantenerlo vigilado y, en caso de convertirse en una amenaza que pusiese en riesgo la vida de sus compañeros, acabar con él sin dudarlo. Pero bueno, tras esto los días continuaron transcurriendo con normalidad, y de hecho Nemo comenzaba a adaptarse a su nueva vida en ese lugar. Incluso se había vuelto bastante popular, en especial por su actitud fría y distante, que atraía el interés de varias chicas. Pero centrémonos en lo importante. Tras esto las semanas continuaron pasando, y la actitud desinteresada del prota no parecía haber cambiado. Sus compañeros se preguntaban si las palabras de Faria no eran un simple engaño, ya que quizás el chico era solo un perdedor, que ni siquiera contaba con el poder de la sucesión. O eso hasta que un demonio de clase A que se encontraba cautivo en la academia consiguió liberarse y estaba causando destrozos por todo el lugar. Así que Joe, para evitar pérdidas, quiso enfrentarlo por sí solo, pidiéndole al prota, quien creía que no tenía fuerza, para enfrentar una amenaza como esa, que se encargara de evacuar a las personas que se encontraban en los alrededores y que no interviniese en su pelea, ya que solo se convertiría en un estorbo. Tras esto, Chico inició su enfrentamiento contra la dichosa criatura, pero no esperaba que la diferencia de poder entre ambos sería demasiado grande, y el tipo no estaba a su altura. A pesar de haber usado gran parte de su poder de hielo, ni siquiera había causado un rasguño. Incluso el héroe que le prestaba su poder le aconsejó retirarse, ya que en su estado actual no era rival para un oponente como ese. Por suerte para él, en ese momento, a pesar de no estar interesado en las batallas, el prota tomó la decisión de unirse al combate, demostrando que cuando entraba en el campo se convertía
convertía en alguien completamente diferente. El tipo parecía tener años de experiencia en el campo, usando los movimientos más eficaces para poner la balanza de la batalla a su favor. Young no podía creer lo que veía. Ese chico, a pesar de solo contar con una sucesión incompleta, tenía mejor estilo de combate que él. De hecho, en caso de enfrentarse, no estaba seguro de ser rival para él. Sin embargo, ese no era momento para pensar en eso, ya que el prota le pidió usar su hielo para contener a la criatura, ya que con uno solo de sus brazos no sería suficiente para contener a una bestia de esa clase por mucho tiempo. No obstante, el poder de Joe tampoco bastó para completar el trabajo, pero por suerte, cuando parecía que el cuerpo de Nemo no soportaría más la presión ejercida por el demonio, por fin consiguió acceder al 100% de su poder, completando la sucesión. Poder con el que de hecho no solo fue capaz de recuperarse, sino incluso de dominar por completo al demonio, para que Joe asestara al golpe final. Claro, como siempre había sufrido unos cuantos daños como precio por su poder. Además, al llevar a cabo una sucesión completa, su esperanza de vida se reducía aún más, así que según él sería mejor continuar usando su transformación parcial. Pero bueno, gracias a lo sucedido, ahora Joe por fin reconocía que ese novato era mucho más fuerte que él. Eso sí, Faria ahora desconfiaba aún más de él, ya que creía que un poder tan descomunal como el que ese chico manejaba debía traer un costo igual de alto con él. Unos días más tarde vemos como gracias a lo sucedido con el demonio de antes, todos los miembros del pelotón de Seven Knights reconocían a Nemo como uno más de ellos. Incluso Joe les había informado que no debían subestimarlo. Después de todo, ese chico, a pesar de ser solo un novato, ya contaba con el poder suficiente para derrotar a muchos de ellos. Así que lo mejor era tratarlo con respeto, aunque el prota como siempre continuaba actuando de manera apática, prácticamente como si nada le importara. Pero bueno, centrémonos en lo importante. Faria les informó que en los próximos días llevarían a cabo una misión de alto grado de peligro, y de hecho era una de las pocas en las que sería necesario que todos ellos participasen, incluyendo claro al nuevo recluta. Después de todo, no contaban con el tiempo suficiente para darle el entrenamiento adecuado. No obstante, Faria estaba segura de que con su nivel actual no le tomaría trabajo llevar a cabo una misión de ese tipo, en parte porque era uno de los pocos Seven Knights que no se rompía ante la presión de la batalla. Claro, eso era porque prácticamente no tenía sentimientos, pero saltémonos eso por el momento, ya que la chica les dio más detalles de la dichosa misión de clase S que el pelotón tendría, y la cual consistía en desarticular un nido de demonios de clase A que habían tomado algunas ciudades cercanas. Claro, al completarla tendrían que tener mucho cuidado, ya que un solo error les costaría la vida. Por cierto, ahora que todos sabían del poder de Nemo, Gildarts, uno de los reclutas de los Seven Knights, y quien de hecho era el príncipe de una nación, parecía estar bastante celoso de ello, ya que a pesar de que él pertenecía a la nobleza y ya llevaba mucho tiempo entrenando, aún le tomaba mucho trabajo controlar el poder de la sucesión, tanto que ni siquiera estaba seguro de poder ganar en un combate directo contra Nemo. Pero bueno, luego de toda la explicación, el escuadrón se puso en marcha a la dichosa misión. Claro, a pesar de que confiaban en el prota, algunos de los reclutas aún no parecían confiar del todo en él, ya que les preocupaba que alguien hubiese sido capaz de obtener esa clase de poder tan rápido. Además, el elemento de su héroe era la oscuridad, una clase no muy vista entre los Seven Knights. Pero bueno, eso cambió luego de que el enfrentamiento contra las bestias diera comienzo, ya que el prota estaba demostrando ser un guerrero extremadamente hábil. Además, gracias a su actitud fría y calmada, era capaz de tomar las mejores decisiones cuando era necesario, cosa muy diferente al príncipe de antes, el cual a causa de su deseo por querer resaltar entre los Seven Knights y demostrar que su talento era superior al de Nemo, terminó cometiendo errores graves, que incluso pusieron en riesgo su vida. Cosa muy diferente al prota, que como siempre actuaba de manera racional, a pesar de que era su primera misión. Incluso terminó salvando la vida de este último, antes de que fuese tarde, y claro, continuaba ganando el respeto del resto de Seven Knights, y eso que únicamente usaba el poder de su brazo para, como se los dije, no desgastar demasiado su esperanza de vida. Y bueno, luego de concluir la misión, ahora todos parecían encantados con la integración del prota al equipo. O bueno, todos, a excepción de Gildarts, quien estaba furioso consigo mismo por haber fracasado. No obstante, eso terminó siendo su perdición, ya que mientras entrenaba, a causa de toda la furia acumulada en su interior, terminó perdiendo el control de su héroe y siendo controlado por la oscuridad en su interior, al grado de estar por convertirse en una especie de demonio, justo como Faria le había comentado al prota que solía ocurrirles a aquellos reclutas que no eran capaces de controlar su poder. Por suerte, gracias a los instintos del prota, que pudo sentir una fuerte cantidad de energía desbordándose en los alrededores de la academia,
Él junto a algunos de sus compañeros llegaron a la escena para descubrir cuál era la causa de toda esa energía oscura, y quienes al darse cuenta de lo que ocurría le explicaron a Nemo que ahora que Gildart se encontraba en ese estado, la única solución era acabar con su vida. Esto ya que cuando un Sebek Knights como ellos era dominado por la ira y corrompido por el poder de su héroe, se convertía en una especie de demonio como los que solían cazar, así que a pesar de que era su amigo, no tenían de otra más que exterminarlo, antes de que terminase poniendo en riesgo la vida de civiles. Sin embargo, justo antes de que el escuadrón iniciara el ataque contra el chico, para acabar con su vida, el prota terminó interfiriendo y diciéndoles que él conocía otra forma de salvarlo. Eso sí, sería mucho más difícil y tendrían que poner en riesgo sus vidas. Y aunque al principio no estaban de acuerdo con ello, al no estar seguros de si funcionaría o no, al final, conociendo las habilidades de Nemo, accedieron a seguir sus órdenes. Por cierto, nos revelan que el prota sabía acerca del tema, ya que al parecer escondía un pasado bastante oscuro. De hecho, era por ello por lo que siempre mantenía una personalidad fría y desinteresada. Pero centrémonos en lo importante. Gracias a las directrices de este último, los chicos iniciaron una batalla contra el demonio en el que su amigo se había convertido. Claro, tratando en todo momento de no causarle heridas mortales. Y eso era posible gracias a la habilidad del prota, con la que era capaz de mantenerlo inmóvil, evitando que usara su poder contra ellos. Gracias a ello, luego de un rato consiguieron neutralizarlo por unos segundos, dándole el tiempo suficiente a Nemo para realizar la técnica que conocía. Eso sí, para hacerlo de nuevo tuvo que acceder a su forma completa, sacrificando aún más tiempo de su vida. Pero bueno, una vez en esa forma no le tomó trabajo liberar al príncipe del estado en el que estaba. Eso sí, las heridas de ambos eran bastante serias, incluyendo el prota que había tenido que forzar su cuerpo al límite para deshacerse de toda la oscuridad que intentaba devorar a Gildart. Eso sí, el chico había dejado atrás su odio hacia el prota y ahora lo veía como su salvador. Y él no era el único. Los otros dos chicos creían que el prota era un verdadero prodigio. Además, ahora sabían que podían confiar en él si estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvar a uno de sus compañeros de escuadrón. Por cierto, banda, si les está gustando este video, no se olviden de suscribirse y dejar su poderoso like, ya que el canal anda un poco mal. Además estamos muy cerca de alcanzar el 500.000 de subs y apenas lo alcancemos, en agradecimiento haremos una semana de resúmenes diarios, así que espero poder contar con su apoyo. Pero bueno, continuando con la historia, luego de lo ocurrido, días más tarde vemos como las heridas del prota habían sido atendidas por Faria, quien como les dije estaba bastante interesada en él. Y de hecho, además de seguir las órdenes de mantenerlo vigilado en caso de que se convirtiese en una amenaza, había comenzado a desarrollar sentimientos hacia él, tanto que incluso nos dejaron algunas escenas un poco desmonetizables, que como ya saben no se las puedo dejar. Por otra parte, la chica le pidió que tuviera más cuidado en cómo usaba sus habilidades, ya que si abusaba de ellas, podría terminar desgastando su cuerpo. Y sí, esta última comenzaba a sospechar que la energía vital del prota estaba siendo consumida en cada ocasión que usaba el poder de la sucesión. Claro, el prota continuó manteniendo ese dato en secreto. Después de todo, no le interesaba demasiado si su tiempo de vida se reducía o no. Tras esto, los días continuaron pasando y la capitana no se separaba del prota ni un solo momento, tanto que su relación se había estrechado aún más, hasta que poco a poco su estado comenzó a mejorar. Mientras tanto, el resto del pelotón, que por cierto se había encargado del cuidado del príncipe, llegaron a la conclusión de que quizá alguien de la facción Piscis se había infiltrado en su academia, ya que alguien tenía que haber liberado al demonio de clase alta del inicio, así como esparcido oscuridad en los alrededores para que el príncipe perdiera el control. Recuerden esto porque será importante más adelante. Por otra parte, en agradecimiento por todo lo que el prota había estado haciendo por ellos en las últimas semanas, el escuadrón entero de los Sebek Knights visitaron a Chico en su habitación para ver si su estado había mejorado, y donde de hecho aprovecharon para hablar acerca de varios temas relacionados con sus héroes. Uno de ellos era que casi siempre estos últimos seguían los consejos de sus héroes para tomar sus decisiones y elegir mejor sus movimientos durante el combate. No obstante, el prota lo sorprendió luego de que les confesase que de hecho él nunca había hablado con el suyo y solía tomar las decisiones que él elegía, algo que era sorprendente considerando que sus planes podían equipararse a los de los antiguos héroes. Aunque lo que más sorprendió a todos fue que Nemo desconocía la identidad del héroe del que descendía. Esto ya que al parecer todos ellos descendían de héroes legendarios que figuraban en libros de historia. Era por eso que lo mejor era que averiguara de quién se trataba para conocer mejor sus técnicas. Eso sí, dicha información preocupaba un poco a Faria. Después de todo, era posible que el prota no fuera el descendiente de un héroe como todos los demás, y quizá lo fuese de un personaje oscuro.
Eso explicaría por qué sus ataques se basaban principalmente en la oscuridad, y el aura que solía emanar era aterradora. Pero bueno, dejando eso de lado, vemos como luego de la reunión, el prota terminó de conquistar a Faria, después de que le ayudara a salvar a su gato, y ahora ya ni siquiera podía ocultar lo que sentía hacia él. Por cierto, dicho gato parecía aterrorizarse por la sola presencia de Nemo, prácticamente como si estuviese delante de un monstruo. Por su parte, el prota, siguiendo los consejos de sus compañeros, visitó a la bibliotecaria para tratar de obtener más información acerca del héroe del que descendía, ya que de esa manera podría extraer más fácilmente su poder por completo, y quizá podría cambiar los términos de su acuerdo para que su vida no se extinguiese tan rápido. Aunque eso no salió como esperaba, ya que luego de pasar varias horas recolectando información junto a la bibliotecaria, no pudo encontrar ningún indicio de él, lo cual levantaba las sospechas de la chica, ya que en ese lugar se encontraban los registros de todos los héroes legendarios que habían grabado su nombre en la historia. Por lo tanto, de no encontrarse ahí, quizá el antecesor del chico podía tratarse de un guerrero que trabajase desde las sombras, o en el peor de los casos, de un demonio. Sin embargo, le dijo que no se preocupara, ella se encargaría de continuar con la investigación, así que por el momento tendría que continuar como hasta ahora. Mientras tanto, nos muestran como una especie de vampiro había estado atacando a los estudiantes de la academia, así que lo más probable era que la organización que les mencioné antes hubiese infiltrado a algunos de sus miembros en las instalaciones. Por ello, Shirley, una de las integrantes de la Seven Knights, le comentó a Faria que ella se encargaría de encontrar al responsable, costase lo que costase. Sin embargo, esta última asignó al prota su pelotón, lo que de hecho pareció molestarla. No obstante, la capitana le explicó que en caso de encontrarse con el vampiro responsable, necesitaba a alguien hábil en batalla. Después de todo, esas bestias eran conocidas por su enorme poder de combate, y en ese momento el mejor guerrero con el que contaban en sus filas era el prota, hechos que la chica no fue capaz de refutar, así que no tendría más opción que trabajar con este último. Claro, como siempre el tipo no parecía emocionado con ello, ya que prefería evitar involucrarse en peleas y llevar una vida pacífica sin tener que esforzarse mucho. Pero no teniendo más opciones, comenzó a investigar todo lo relacionado acerca de los ataques en la academia, usando sus instintos. No obstante, Shirley no parecía confiar demasiado en él, ya que según ella, el chico emanaba un aura bastante oscura, y aún creía que su héroe quizá podría tratarse de un demonio. Por cierto, el prota se había vuelto bastante popular entre las alumnas de la institución. Después de todo, el rumor de que su habilidad era superior al del resto de Seven Knights se había esparcido por todo el lugar, y muchas querían estar a su lado. Tanto que esta chica de aquí, Emma, se acercó a él actuando de manera familiar, y luego de acortar su distancia con él, le comentó que tenía información que podría ayudar en su investigación, comentándole que echara un vistazo en el bosque cercano, ya que la mayoría de ataques relacionados con el vampiro habían tenido lugar en ese sitio, así que quizá peinando la zona podría dar con el responsable, a lo que el chico, a pesar de que sospechaba de esta última, decidió acceder, ya que hasta ahora no había encontrado ninguna pista que lo llevase hasta el responsable. Y al final la chica parecía tener razón, ya que justo en ese lugar encontró a Shirley, que en una escena un poco desmonetizable bebía la sangre del asistente de Faria, aunque no parecía que esta última estuviera resistiéndose, más bien parecía disfrutarlo. Así que el prota, quien al parecer tenía bastante experiencia conviviendo con monstruos, no se apresuró e intentó hablar con ella de manera tranquila, pidiéndole una explicación de lo que ocurría. Sin embargo, al verse acorralada y con su secreto al descubierto, Shirley entró en pánico e intentó escapar. Claro que eso no significó un problema para el prota, quien, como se los dije, tenía capacidades muy superiores a las del resto de reclutas, y enseguida la alcanzó. Obviamente buscaba evitar una confrontación a como diese lugar, ya que no sabía si podría ser capaz de contenerse en caso de iniciar una batalla, y quizás sus instintos lo obligarían a eliminarla. Pero la chica, al verse acorralada, adoptó la forma de su héroe y arremetió contra él. No obstante, eso no sirvió de nada contra el chico, ya que a pesar de no estar usando todo su poder para no perder el control, era capaz de predecir cada uno de sus movimientos a la perfección. Eso sí, solo trataba de contenerla, evitando lastimarla, y mientras combatían le explicó que no creía que ella fuera la responsable de los ataques que habían estado teniendo lugar en la academia. Esto ya que él había convivido toda su vida con monstruos y estaba seguro de que ella no era como estos últimos. Palabras que al final calmaron a la chica, que luego de un rato por fin entró en razón y le confesó que efectivamente ella era una vampiro, pero que únicamente tomaba la sangre que la chica de antes le obsequiaba voluntariamente, y de hecho había mantenido en secreto
la verdad sobre su raza, ya que no sabía cómo reaccionarían los demás y temía que la tratasen como un monstruo. Luego de descubrirlo, justo como había ocurrido con sus padres, quienes ni siquiera habían cometido ningún crimen y fueron eliminados de manera despiadada. No obstante, mientras conversaban, notaron que la asistente de Faria había sido capturada por varios demonios, así que obviamente fueron tras ellos. Y luego de un rato de persecución llegaron hasta la guarida de las criaturas, descubriendo que la persona detrás de los ataques no era otra que Emma, la misma chica de antes, quien al igual que la capitana era una vampira. Y no solo eso, también pertenecía a Piscis. Por eso mismo había plantado pruebas en contra de la capitana, ya que su objetivo principal era el de reclutarla para sus filas. Obviamente el prota no permitiría eso, así que inició un enfrentamiento encarnizado contra la hija de Fruta, pero la diferencia de poder era bastante abultada, ya que la chica no solo era mitad vampiro, también tenía partes de demonio incrustadas en su cuerpo, haciendo que el prota no pudiera asestar golpes eficaces. O eso fue lo que le hizo creer, ya que solo había estado fingiendo para que la capitana asestara el golpe final. No obstante, esta última no tuvo el valor para acabar con una de sus compañeras, cosa muy diferente al hijo de Fruta de Nemo, que sin pensarlo aprovechó una pequeña distracción para emplear la nueva habilidad que había estado perfeccionando, una especie de cañón con el que destrozó por completo a la hija de Fruta. Por su parte, la chica parecía afectada por el evento, pero para el prota, que toda su vida había tenido que hacer eso para sobrevivir, era como un día más en la oficina. Por cierto, la chica, a causa de la ayuda que el prota le brindó, parecía haber comenzado a desarrollar sentimientos hacia él, tanto que intentó agradecérselo con algunas escenas un poco desmonetizables. Pero bueno, unos días más tarde, una especie de festival escolar se llevaría a cabo en la academia, en el que todos podrían asistir al baile con sus parejas. Lo que Nemo no esperaba fue que no solo terminó recibiendo una invitación, sino más bien dos, ya que tanto la vampira, quien como se los dije, ahora sentía algo hacia él, como Faria, terminaron invitándolo al baile, poniéndolo en una situación complicada, más aún porque nunca había asistido a un evento como esos. Paralelamente con esto, nos muestran cómo Garrett, otro de los miembros del pelotón, tenía algunas sospechas acerca del héroe del que descendía Nemo. Por eso mismo había estado investigando todo lo relacionado no solo con él, sino incluso con el mismo Nemo, ya que tenía sospechas de que quizá no era quien decía. No obstante, no había avanzado demasiado en su investigación. Por eso mismo, esta chica, Claire, quien al parecer sentía algo hacia él, se ofreció a ayudar con su investigación, a cambio de asistir al baile con él. A lo que el tipo, quien comenzaba a desesperarse por conseguir la data, aceptó, sin saber que estaba cometiendo un grave error. Esto ya que la chica, gracias a sus contactos, consiguió la ubicación de un libro antiguo, donde podía encontrar la información que buscaba. Lamentablemente, cuando accedió a él, terminó siendo víctima de una extraña maldición. Regresando con el prota, este último al final decidió asistir al baile con la capitana. Eso sí, antes de asistir se disculpó personalmente con la vampira, explicándole que no podía corresponder sus sentimientos. Pero bueno, tras esto, todo el grupo llevó a cabo el baile, donde el prota confirmó que de hecho, comenzaba a sentir algo de aprecio hacia Faria, un sentimiento que nunca había experimentado. Lamentablemente, no todo podía ser bueno, ya que unos momentos después, luego de que Claire llegara al baile e intentara transmitir la información que obtuvo a Garrett, fue víctima de la maldición que minutos después acabó con su vida. Y bueno, tras lo ocurrido, como era de esperarse, se llevó a cabo un funeral, donde se despidieron de su compañera, y en el cual Garrett aprovechó para decirle que haría pagar al responsable de lo ocurrido, así fuera uno de sus compañeros, refiriéndose claramente a Nemo. Pero bueno, centrémonos en lo importante. Días más tarde se llevó a cabo una nueva reunión en la que los dirigentes de la academia les explicaron a los capitanes que esta vez sus pelotones debían enfrentar una misión de tipo SS, ya que los demonios habían estado reuniendo los fragmentos de un antiguo sello que mantenía atrapado a un demonio legendario. Así que debían evitar que liberaran el sello antes de que fuera tarde, o toda la humanidad colapsaría. Por eso mismo el prota tendría que luchar una vez más, a pesar de solo querer llevar una vida pacífica. Paralelamente con esto, nos muestran cómo Garrett por fin había encontrado información relacionada con el héroe del prota, y quien al parecer no había sido un salvador, como los héroes de los demás. De hecho, era un traidor, que solía usar el poder de la oscuridad, e incluso el héroe de Faria fue quien tuvo que acabar con él. Pero bueno, ahora sí, regresando con el prota, él junto a los escuadrones mejor calificados de la academia,
habían dado comienzo a la operación, dividiéndose en varios grupos para desarticular al enemigo. Por su parte, Nemo pertenecía al equipo de asalto junto a la vampira y Faria, con el objetivo de evitar a toda costa que el sello fuera roto, mientras los demás enfrentaban al resto de demonios en las afueras de las instalaciones. No obstante, mientras avanzaban, se toparon con un escuadrón de Seven Knights, que al parecer habían sido creados artificialmente para servir al líder de Piscis. Aunque ser artificiales no era una desventaja, más bien al no ser humanos contaban con menos limitaciones y sus habilidades estaban en otro nivel. De hecho, el único que estaba siendo capaz de seguirles el ritmo era Nemo, que gracias a sus habilidades de combate y a su velocidad consiguió darle la vuelta a la tortilla, sacando del juego por unos momentos al oponente a quien enfrentaba y quien parecía ser el líder del escuadrón, para momentos después ayudar a Faria, que estaba teniendo bastantes problemas con su oponente. No obstante, Nemo extrañamente parecía estar conteniendo su poder, evitando lanzar ataques mortales, lo que al final le pasó factura, ya que permitió que los hijos de fruta usaran su as bajo la manga, accediendo a una forma berserk en el que eran controlados por el poder de sus héroes, dándoles un poder que tanto la vampira como Faria no podían enfrentar. El único en condiciones para hacerlo era el prota, quien a pesar de que sus habilidades estaban por encima las de ellos, sabía que no podría con todos a la vez. Aún así le quedaba un último as bajo la manga, que debía guardar cuidadosamente. Así que les hizo creer a los hijos de fruta que no tenía fuerza para continuar. Por cierto, en las afueras sus compañeros tampoco le estaban pasando nada bien, ya que estaban siendo superados en número y no podrían aguantar por mucho más. Pero centrémonos en lo importante. Por su parte, Nemo había puesto en marcha su última carta, creando algunas distracciones para hacer enfurecer más a sus oponentes, usando como cebos tanto a la vampira como a Faria, hasta que después de unos momentos, dos de ellos, al igual que había sucedido con Guildars al inicio, comenzaron a perder el control de sus habilidades, ya que sus cuerpos no eran capaces de soportar tanta presión. Y sí, esa era la carta que había dejado para el final el buen Nemo, quien gracias a su experiencia sabía que eso pasaría tarde o temprano. Y después de que uno de sus oponentes volara en pedazos y que el otro escapara, a pesar de que había perdido gran parte de su energía, le pidió a las chicas que se adelantaran, mientras él se encargaría de la última Seven Knight artificial. Y bueno, una vez ambas se marcharon, el chico inició su pelea con la chica, aunque no estaba usando todo su poder para mantener una batalla bastante pareja, ya que su verdadero objetivo no era el de acabar con ella, más bien solo buscaba tener una charla, comentándole que hasta ahora no había sido duro con ellos, ya que él entendía al 100% lo que estaba pasando, revelándole que él también era un Seven Knight artificial. De hecho, había sido creado justo en las instalaciones en las que se encontraban, pero por suerte había conseguido escapar. Sí, ese era el oscuro pasado que había estado escondiendo todo este tiempo, y el por qué tenía tanta experiencia en batalla. Así que luego de dejarse de rodeos y acabar de una vez por todas con la chica derrotándola sin causarle daños, le dijo que por esta vez le perdonaría la vida y que mejor se marchara y dejara de ser controlada por la persona que nos había creado. Por otra parte, nos muestran cómo el tipo que momentos antes escapó consiguió reunirse con el líder de Piscis, este anciano de aquí, a quien informó todo lo que había ocurrido con los protas y sobre cómo estaban por llegar hasta su guarida. Lo que no esperaba fue que el hijo de fruta, sin dudarlo, acabó con su vida, ya que según él por fin había encontrado el contenedor que durante años había estado buscando. Tras esto nos revelan que todos los Seven Knights artificiales fueron creados por él para encontrar el contenedor ideal, capaz de soportar al demonio que estaba por liberar, y el hijo de fruta creía que el perfecto para ese rol era Nemo. Momentos después las chicas por fin llegaron a la habitación, aunque el tipo, que sabía que no podrían contra él, incluso les comentó parte de su plan y sobre cómo el compañero al que tanto admiraban era solo un monstruo más de los que solían enfrentar a menudo. Tras esto el tipo sin muchos problemas se encargó de sacar del juego a ambas chicas, que como se los dije no tenían oportunidad. Por suerte, justo en ese momento el prota, acompañado de la chica de antes, hizo su aparición, aunque eso era justo lo que el anciano esperaba, el cual terminó confirmándole a las chicas que el prota era un monstruo, luego de hacer que Nemo lo admitiera ante ambas. No obstante, cuando el tipo intentaba apoderarse de él, la otra chica, llena de ira porque todo este tiempo la había estado utilizando, arremetió contra él para cobrar venganza, aunque eso no sirvió de mucho, ya que la diferencia de poder era tanta que en segundos la neutralizó.
Paralelamente con esto, nos muestran cómo la bibliotecaria había estado plantando pruebas en la academia en contra del prota, para que Garrett y todos creyeran que el chico era un infiltrado. Pero centrémonos en lo importante, esta vez Nemo no fue capaz de hacer nada contra su oponente, quien estaba causando un dolor enorme con su magia, para que el chico se rindiera ante sus impulsos oscuros y liberara al monstruo que llevaba en su interior. Por suerte, cuando eso parecía comenzar a dar resultados, en el lugar se hizo presente el asistente de Faria, quien al parecer tenía un poder rotísimo, el cual le permitía controlar el tiempo por algunos minutos a voluntad. Claro que esa bendición únicamente podría ser usada por ella una vez en la vida. Por suerte eso fue suficiente para que el hijo de fruta perdiera el fragmento antiguo que usaba para potenciar sus habilidades, dándole una oportunidad a Nemo, quien resistiendo el dolor que recorría su cuerpo, junto a Faria terminó poniendo en jaque por unos segundos al anciano. Segundos que fueron suficientes para que Nemo activara el mismo cañón con el que días antes acabó con el vampiro. Eso sí, esta vez lanzando un impacto de mucha mayor magnitud al de la vez anterior. Lamentablemente para ello tuvo que sacrificar gran parte de su vida. Eso sí, al menos valió la pena, ya que el escuadrón había cumplido con la misión, evitando que el demonio fuera liberado, y ahora podrían regresar a su base tranquilamente. O bueno, eso era lo que creían, ya que luego de que se marchasen nos muestran cómo el hijo de fruta consiguió salir con vida del impacto de antes. Aunque la felicidad no les duraría mucho, porque segundos después, en la cena apareció una proyección de la bibliotecaria de antes, quien al parecer era la verdadera líder de la organización, y la cual sin pensarlo acabó con su vida, explicándole que ya había cumplido con su parte del plan. Y a partir de ese momento, ella personalmente se encargaría del resto. Regresando con el prota, cuando por fin volvió a la academia luego de la misión, fue rodeado por varios alumnos de esta, liderados por Garrett, quien luego de revelarles a todos que Nemo en realidad era un monstruo, lo puso bajo custodia, hasta que los líderes decidieran qué hacer con él. Y aunque el prota pudo haber escapado, terminó rindiéndose, ya que estaba cansado de continuar luchando, y esta vez por fin dejaría que su destino lo alcanzara. Tras esto, Garrett le mostró su pelotón las pruebas que había recopilado acerca de Nemo y sobre cómo este era solo un experimento que se había infiltrado en la academia para acabar con ellos desde dentro. Pruebas que al final terminaron por convencer a todos, a excepción de Faria y Gildart, quien se empeñaba en confiar en la persona que hace solo unos días arriesgó su vida por él. Por su parte, Garrett, unos días después, llevó a cabo un interrogatorio para obligar al prota a confesar la verdad, preguntándole cómo podía considerarse un humano si ahora ya ni siquiera podía ocultar su verdadera forma. Esto ya que el brazo del chico comenzaba a tomar su forma de monstruo a causa del desgaste de su cuerpo. Lo que no esperaba fue que el prota no negó nada, diciéndole que sí, él era un monstruo creado artificialmente, pero que luego de ser creado había conseguido escapar de Piscis y no se había infiltrado en su academia para destruirlos. No obstante, estaba seguro de que nadie creería en él, así que le pidió fríamente que acabara con él en ese mismo momento. Palabras que dejaron frío a Garrett, que al final no tuvo el valor para hacerlo y esperaría que su juicio se llevara a cabo. Mientras tanto, Faria, que no podía creer que el prota fuera el malo de la historia, le pidió a su héroe que le mostrara parte del pasado de este último, descubriendo gracias a ello cómo este en realidad, luego de escapar de Piscis y vagar por varios días, terminó tomando posesión del cuerpo de un niño eliminado por los demonios. Eso sí, lo hizo únicamente porque antes de perder la vida, el chico quiso ayudarlo, diciéndole que viviera una vida tranquila y fuera de las batallas. Era por eso que el chico odiaba tanto combatir. Pero regresando al presente, la hija de fruta de la bibliotecaria había estado usando sus encantos para envenenar a todos en contra de Nemo y que nadie estuviera a su favor. Y días después de esto, el dichoso juicio por fin se llevó a cabo, en el que gracias a que la bibliotecaria había manipulado a todos ahí, se decidió que el prota era culpable por los crímenes de los que se le acusaba y sería sentenciado a colgar los tenis en ese lugar. No obstante, justo en ese momento, el príncipe, quien había estado moviendo todos sus contactos, se hizo presente con una orden directa del rey que impedía que el prota fuera aniquilado, ya que no podía permitir que su amigo perdiera la vida. Lo que no esperaba era que los Seven Knights, totalmente controlados por la bibliotecaria,
planeaban acabar con él sin importarles ningún tipo de juicio. Por suerte, justo en ese momento, Faria se hizo presente para salvar su vida, y junto a la chica de antes, a la que Nemo le había perdonado la vida, consiguió sacarlo de ese lugar. Y bueno, una vez en un lugar seguro, Faria le comentó al chico que ya sabía todo acerca de su pasado, sobre cómo había escapado de Piscis y ayudado a la gente del pueblo del inicio, además de que sabía que él no era ningún traidor. Sin embargo, quería pedirle su ayuda para detener a Sofía, ya que si no lo hacían, el demonio legendario sería liberado y no habría lugar a dónde escapar, a lo que el prota decidió acceder y enfrentarse a lo que muy posiblemente sería su última batalla, ya que su cuerpo estaba muy desgastado. Por otra parte, nos muestran cómo en la academia, varias de las puertas del sello habían sido abiertas, causando caos en todo el lugar. Lo peor de todo era que la mayoría de Seven Knights creían que el responsable era Nemo. Por eso mismo planeaban crear una misión para cazarlo y acabar con su vida de una vez por todas. Aunque por suerte para ellos, no tendrían que esperar mucho, ya que sin que tuvieran que buscarlo, el prota hizo acto de presencia en las cercanías de la academia para detener a Sofía. Segundos después fue interceptado por sus antiguos compañeros, entre ellos la vampira, Gildart y Joe, quienes creían que el prota los había traicionado, aunque este último, que no tenía tiempo que perder, dejó todo en manos de su compañera, la Seven Knight artificial, que se encargaría de entretenerlos mientras el prota continuaba, y la cual no solo se encargó de enfrentarlos, sino también de hacerles ver que el prota no era un traidor, y que de hecho en ese momento trataba de salvar sus vidas. Y por suerte los tipos comenzaron a comprender. Bueno, todos a excepción de Joe, que incluso comenzó a convertirse en un demonio a causa de la ira que Sofía puso en él. Por su parte, los protas, que por fin llegaron hasta donde el sello se encontraba, fueron ayudados por la forma espiritual de sus héroes. Y esta vez por fin, Genius, el héroe del prota, se comunicó con él, comentándole que no era un traidor como todos creían. De hecho, había sacrificado su vida para encerrar en el sello al demonio cientos de años atrás, época en la que de hecho ya existía Sofía, la ayudante del demonio, y que en todos estos años había estado cambiando de cuerpo en cuerpo, hasta encontrar la manera de liberar a su amo, diciéndoles que su misión en ese momento era derrotarla. Claro, decirlo era más fácil que hacerlo, ya que luego de que la hija de Fruta llegara al lugar, ambos trataron de hacerle frente, pero no esperaban que Garrett, quien se encontraba dominado por el poder de su ira, tomó por la espalda a Nemo, causándole una herida mortal que acabó con su vida, y ahora no había nada que la detuviera. Sofía, luego de deshacerse de Garrett, liberó el sello que mantenía cautivo al demonio, aunque no para reunirse con su amo, más bien para apoderarse de todo su poder. Aunque justo en ese momento, Emma hizo uso de su poder para retroceder el tiempo y salvar la vida del prota, ya que sabía que él era el único que podía enfrentar a la hija de Fruta. No obstante, para hacerlo tuvo que sacrificar su propia vida, así que el prota no planeaba desperdiciar su sacrificio. Y bueno, tras esto la batalla final estaba por dar inicio, aunque antes de ello Sofía les comentó que el sacrificio de la chica había sido en vano. Después de todo, solo había conseguido prolongar sus vidas unos cuantos minutos, ya que no tendrían oportunidad contra ella una vez liberase todo su poder. Tras estas palabras, el enfrentamiento por fin dio comienzo, aunque esta vez el prota, a pesar de que estaba convencido de destrozarla, empleando su oscuridad a fondo, la tendría bastante difícil, ya que la hija de Fruta, tal como se lo dijo, jugó su última carta, consiguiendo absorber en su cuerpo parte del poder del demonio, convirtiéndose en una nueva y muy poderosa criatura, que de hecho se encontraba fuera de cualquier escala de poder, a la cual el prota no estaba seguro de ser capaz de enfrentar. Después de todo, la diferencia de niveles era demasiado grande. Por suerte para este último, sus ataques, gracias a que también pertenecía a la raza de los demonios, combinada con la oscuridad de su héroe, eran el counter perfecto para la hija de Fruta, quien no entendía cómo ese chico, a pesar de ahora ser prácticamente un insecto para ella, estaba causándole tanto daño. De no hacer algo para aniquilarlo rápidamente, podría terminar dañando sus planes. Así que el resto de Seven Knights debían darle apoyo para que consiguiera asestarle al menos un golpe. De esa forma la criatura estaría acabada. Aunque ese no era el único de sus problemas, ya que la mujer contaba con un as más bajo la manga, abriendo una especie de portal que transportó a ese lugar a miles de demonios que acababan con la vida de los reclutas, quienes no contaban con el poder de la sucesión y que obviamente no tenían manera de combatir contra las dichosas bestias. Así que por ello, los Seven Knights que quedaban de pie tenían que encargarse de eso, mientras el prota enfrentaba a la mujer, ya que derrotarla era la única manera de evitar que los alumnos fuesen devorados por las criaturas, que continuaban apareciendo por montones.
Por cierto, mientras todo esto sucedía, vemos como al parecer Emma no perdió la vida tras usar su poder, ya que justo antes de que eso sucediese, la vampira le dio otra oportunidad al darle un poco de su sangre, ya que al parecer esa era la manera en la que los vampiros eran capaces de convertir a otras personas. Y aunque al principio la chica se negó, ya que quería descansar de su poder de predecir el futuro, al final fue convencida por la chica, quien terminó convirtiéndola en una vampiro. Pero ahora sí, centrémonos en lo importante. El tamaño de Sofía parecía estarle jugando en contra. Esto ya que debido a ello no conseguía asestar ningún golpe contra los Seven Knights. Y menos aún contra el prota, que empleaba su tamaño y su extraordinaria velocidad para llevar a cabo movimientos casi imperceptibles para la vista, aunque debía darse prisa, ya que el desgaste acumulado en su cuerpo era demasiado grande y su energía vital comenzaba a agotarse. Tras ello, consiguió llevar a cabo todo tipo de combos que poco a poco debilitaban el cuerpo de la mujer. Eso sí, el chico se veía limitado durante la batalla, ya que además de tener que mantenerse alerta en todo momento para evitar golpes mortales, tenía que estar al pendiente de Faria, quien trataba de darle soporte y cuyo poder sería indispensable para cuando el momento de conectar el golpe final llegase. Por suerte, gracias al dichoso poder de esta última, una vez consiguió encontrar la apertura que necesitaba, no dudó en jugar su mejor carta, y la cual de tantos problemas lo había sacado. Sí, se trataba del cañón de antes, aunque esta vez cargado con la energía total que le quedaba en su cuerpo, resignándose a que tras ese encuentro su esperanza de vida llegaría a su final. Pero bueno, al menos logró conectar un ataque letal contra la mujer. Y claro, como ya se los había dicho, su poder era el counter perfecto para la demonio. Lamentablemente las cosas no terminaban ahí, ya que a pesar de que su cuerpo había sido totalmente destruido, Sofía aún continuaba de pie y conservaba una pequeña porción de su poder. Mientras que a diferencia de ella, el estado de Nemo era bastante serio. A duras penas era capaz de mantenerse en pie. Aún así, debía eliminarla lo antes posible, ya que la tipa poco a poco comenzaba a recuperar el poder que había perdido por el impacto, absorbiendo nuevamente la energía de su alrededor. Y en unos momentos estaría recargada, así que al verse acorralado y sin contar con energía suficiente para usar de nuevo la sucesión, Nemo decidió recurrir a su último recurso, el cual lamentablemente no era otro que adoptar su forma de monstruo, y la que poseía antes de que el niño le diera su cuerpo. No obstante, al hacerlo, no podría recuperar su forma humana. Además, lo peor de todo era que en su estado actual, usar ese poder podría costarle la vida. Por lo que antes de iniciar el último enfrentamiento, se despidió de su chica, diciéndole que lo recordara por todos los buenos momentos, agradeciéndole al menos haber sido una luz en su camino plagado de oscuridad y destrucción. Tras esta emotiva despedida, gracias a su poder en estado puro, fue capaz de equilibrar la balanza. Sofía ni siquiera tenía oportunidad contra los ataques desenfrenados que Nemo estaba utilizando, hasta que después de unos cuantos intercambios, el chico consiguió acabar con su vida de manera definitiva. Y por suerte el chico logró continuar con vida. Eso sí, a causa del esfuerzo que había hecho, únicamente le quedaban un par de años de vida. Pero al menos todo regresó a la normalidad y el sello fue reestructurado. Luego de esto nos muestran como meses después, los alumnos de la academia habían vuelto a sus vidas normales. Claro que ahora todos estaban agradecidos con Nemo, quien luego de lo ocurrido decidió iniciar un viaje por el mundo junto a la capitana, quien ahora era oficialmente su chica, para encontrarle un buen lugar al sello. Y lamentablemente aquí termina este anime, que aún no cuenta con una segunda temporada. Y bueno, si les gustó este resumen, espero me puedan dejar su poderoso like y un comentario con la frase monstruo, ya que si alcanzamos los 1000 comentarios, la próxima semana tendremos 2 videos. Esto ya que YouTube me bajó los últimos 2 que subí, por eso mismo quiero reponérselos. Y bueno, eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.